Marimari Pupeñi, Marimari Pulamien, Puwenui, salud amigues de Cipolletti. Un gusto estar en este acontecimiento que han organizado para difundir nuestras palabras, difundir nuestros libros. Por mi parte, Adrián Moyano, quiero hablar de mi libro más reciente. Por su valentía se llaman Tigres, indios rebeldes en el país del Nahuel Huapi, una publicación que salió a la calle en agosto de 2019 gracias a Carmina Lucis Editores y que lamentablemente por las circunstancias sanitarias por todos conocidas no pude presentar presencialmente en Cipolletti como estaba previsto a partir del convite de un grupo de docentes mapuche interculturales. Por su valentía se llaman Tigres, es un libro que parte de una intención descolonizadora que toma como recorte geográfico, por así decirlo, el Nahuel Huapi como espacio territorial y se extiende desde la primera mención al lago, que data de 1621, cuando arribó hasta aquí una expedición esclavista española, una maloca española, que había partido de Calbuco, en el sur actual de Chile, y el cronista ya anotó por entonces que en las islas de este lago encontraron unos indios puelches, fue su descripción, que moraban en este espacio territorial entonces como mínimo 300 años antes de la Revolución de Mayo y de que la Argentina estuviera como idea en la cabeza de nadie. A partir de una revisión crítica de las fuentes que dejaron justamente los soldados españoles, los misioneros jesuitas primero y franciscanos por último, es posible encontrar testimonios que hablan de una antiquísima presencia mapuche en este espacio territorial, lo que desmiente la hipótesis de la extranjería. Por ejemplo, en 1670, cuando estuvo por aquí el sacerdote italiano de la orden jesuita Nicolás Mascardi y levantó la efímera misión en la margen norte del lago, en primera instancia pactó o entró en contacto con el lonco Manquehue, el cacique Manquehue, dicen las crónicas, con quien encontró la muerte justamente en uno de sus viajes hacia el sur, hacia los 47 grados de latitud sur, dicen los historiadores jesuitas, eso es muy al sur, en la actual provincia de Santa Cruz, y encontró la muerte, decía, a manos del lonco Antillanca. Es muy curioso porque las fuentes jesuitas califican de polla converso al cacique Manquehue y de polla gentil al cacique Antillanca. Sin embargo, las dos expresiones están formuladas en Mapuzugún, los dos nombres de los dos caciques. Manquehue significa amigo del cóndor y Antillanca, la yanca es una piedra semipreciosa muy valorada por el pueblo mapuche, ha sido traducida como chaquiras en alguna oportunidad, y Antú significa sol. De manera que ese encontronazo que le costó la vida a Mascardi, en realidad fue un enfrentamiento entre dos grupos que participaban de la gran cultura mapuche y se relacionaban de manera distinta con la iglesia y sus misioneros. Manquehue por un lado, Antillanca por el otro. Retengamos sobre todo el segundo nombre, porque vuelve a aparecer unos años después. La misión jesuita en Nahuel Huapi fue restablecida a comienzos del siglo XVIII, en el año 1703 aproximadamente, gracias a el trabajo del sacerdote Van der Meren o Padre Laguna y del cura Guillermo, también de la misma orden. Guillermo tenía una manera de entender el misionar de una manera radicalmente distinta a las anteriores y fundó una estancia en el lugar que está, en la franja de tierra que está
entre el lago Gutiérrez del presente y el lago Mascardi, nombres de la actualidad, ¿no? Que tuvieron los dos su nombre en Mapuzungún originariamente, Carilafken el Gutiérrez, Relmulafken el Mascardi, y además no solo estableció una estancia allí, sino que se preocupó por reabrir el camino de los Buriloches, un camino que vinculaba el seno de Reloncaví con el Nahuel Huapi, y que se había perdido, digamos, tiempo antes. Guillermo escuchó por parte de un viejo soldado en Castro que se conocía este camino que permitía en un solo tramo terrestre, después de superar el seno de Reloncaví, unir Ralún con las playas del lago justamente Carilafken en 3 o 4 días de marcha. Cuando se reabrió ese camino, tuvo lugar aquí un traún, un encuentro entre los puelches del Nahuel Huapi y los pehuenches de más al norte. Participaron varios loncos, entre ellos el lonco Manquehuenui, que no puede ser el que nombré anteriormente porque había muerto en el encontronazo que le costó la vida a Mascardi, y el lonco Leviluán. Leviluán significa guanaco que está corriendo o guanaco veloz, y entre otros loncos decidieron la destrucción de la misión del Nahuel Huapi al constatar que los sacerdotes habían reabierto un camino que no era de interés geopolítico para los loncos de este espacio territorial que permaneciera abierto, porque les dejaba la espalda descubierta ante las pretensiones españolas. Fue destruida la misión. Unos días antes de su destrucción falleció el sacerdote Guillermo. Hay quien dice que, bueno, los cronistas de su orden dicen que murió envenenado. Hay otros historiadores que dicen que eso no fue tan así, pero como hecho concreto tenemos que la misión fue destruida, de manera que solo existió durante unos 17 años aproximadamente después de su reapertura. El camino de los Buriloches rápidamente se hundió nuevamente en el misterio, y recién sobre fines del siglo XVIII llegó otra expedición española a estas latitudes, encabezada en este caso por un sacerdote franciscano. Los jesuitas ya habían sido expulsados, que vino en compañía de un destacamento de aproximadamente 70 soldados. Fue el sacerdote Menéndez, Fray Menéndez. En el primero de sus viajes no encontró el camino de los Buriloches, luego siguió el antiguo camino de las lagunas, es decir, el actual paso Vicente Pérez Rosales. Navegó el lago Nahuel Huapi, y en un lugar que podría corresponder al actual municipio de Bariloche o de Inahuapi, porque fue en cercanías del río Niriguau, encontró nuevamente, su terminología, indios puelches, una vez más liderados por otro lonco Manquehuenui, otro amigo del cóndor. Quiere decir que estamos frente a la presencia de lo que en Mapuzungún se denomina un linaje, un cupalme. El lonco Manquehuenui lo recibió receloso al sacerdote Menéndez y su comitiva de soldados armados, y recién fue en el cuarto viaje, en 1794, cuando otro lonco, el lonco Churilaquín, que también aparece en la crónica de Basilio Villarino, que también está mencionada en el libro, el lonco Churilaquín fue quien trazó la raya, estableció el límite, y con más de 100 guerreros a su alrededor conminó a los españoles a que volvieran por donde habían venido, es decir, hacia Chiloé. Y los españoles hicieron caso, volvieron por donde habían venido. La acción del libro, que estoy explicando muy rápidamente, finaliza en 1856, cuando otra expedición proveniente de Chile, pero en este caso a partir de dos alemanes que habían migrado previamente a lo que en la actualidad conocemos como provincia de Yanquihue, Francisco Fonck y Fernando Gess, arribó al lago Nahuel Huapi. Suponiendo que estaban solos, encendieron una gran hoguera en la actual península San Pedro
y volvieron a su lugar de origen. Ese episodio mereció la protesta diplomática del lonco Yankee Truth, quien fue quien antecedió en el mando político a Sayhueque en lo que después se conoció como el País de las Manzanas. Yankee Truth envió una carta a una relación suya de Osorno avisando que no iba a permitir nuevamente que colonos vinieran de Yanquihue, como habían hecho Fong y Hess, sin su autorización, sin su permiso. Otra afirmación de control territorial mapuche en 1856, 3 años después de que se había sancionado en Buenos Aires, o mejor dicho en Paraná, la constitución que unió a la Argentina después de la batalla de Caseros. Fíjense en fechas tan tardías la soberanía mapuche todavía era efectiva en este espacio territorial que nunca fue poseído por la corona española y que recién fue incorporado a la jurisdicción argentina a partir de 1881 con la llegada del ejército, pero eso es tema que está relatado en mi libro anterior a ruego de mi superior cacique Antonio Modesto Inacayal. Por su valentía se llaman tigres, 3 o 4 siglos de presencia mapuche en este espacio territorial, de persistencia, de control territorial y de resistencia ante los avances españoles. Búsquenlo a través de Carmina Lucis Ediciones. Muchas gracias por este espacio en Cipoletti Lee.